Capítulo 1. El suspiro bajo el altar. Dicen que la fe fortalece. Pero aquella noche, al arrodillarme frente al altar, comprendí que la fe también puede desgarrar. La capilla estaba vacía, iluminada apenas por las velas que chisporroteaban como si respiraran conmigo. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propia sangre. Me arrodillé, crucé las manos y dejé que mis labios pronunciaran la primera oración. Fue entonces cuando sucedió. Una corriente fría me recorrió la espalda. Pero lo que me hizo estremecer no fue el frío, sino la sensación de que una piel ajena rozaba la mía. Como un susurro físico, el temblor me sacudió entera. Respiré hondo. Cerré los ojos. Ave María, llena eres de gracia. La frase se quebró en mi garganta. No porque olvidara las palabras, sino porque una presión invisible se deslizó sobre mis costillas, suave y ardiente a la vez, como una caricia que jamás debió suceder en un templo. Intenté continuar, pero cada sílaba parecía despertar algo bajo el altar. El suelo de piedra vibraba, apenas perceptible, y el crucifijo sobre mí proyectaba una sombra que no coincidía con su forma. Fue entonces cuando escuché el suspiro. No provenía de mis labios, no provenía de ningún rincón de la capilla. Surgía de debajo del altar, profundo, grave, cargado de un deseo que no era humano. Me paralicé. El suspiro se repitió, más largo, más cercano, como si alguien atrapado dentro de la madera respirara conmigo. El instinto me decía que debía huir, que ningún novicia debía permanecer allí, pero algo en mi cuerpo, una obediencia que no comprendía, me obligaba a seguir rezando. Cada palabra que pronunciaba hacía que el aire se espesara, que mi piel ardiera, que mis piernas flaquearan. Sentí como un calor prohibido me ascendía desde el vientre, un fuego que no tenía nada que ver con la fe, sino con un deseo primitivo que el altar parecía conocer mejor que yo misma. Las velas se apagaron todas a la vez. En la oscuridad, mi voz fue lo único que quedó, temblando. Santa María, Madre de Dios. Y entonces lo vi. Por debajo de la tela blanca del altar se deslizó una sombra, alargada, que se movía al ritmo de mi respiración. No tenía forma definida, pero cada curva parecía imitar la mía. Como un reflejo obsceno, quise levantarme, pero mis rodillas estaban clavadas al suelo. El aire olía a incienso mezclado con algo más dulce, más carnal, como el aroma de una piel sudorosa después del pecado. El suspiro final fue tan cerca que sentí su aliento en mi oído. Y una voz, tan baja que parecía brotar. Capítulo 2. La primera noche de temblores. No pude dormir después de aquel suspiro. La voz seguía vibrando en mi oído incluso horas más tarde. Cuando me refugié en la celda estrecha del convento, cerraba los ojos y aún sentía aquel calor subir por mis muslos. Aquella orden que no era de este mundo: sigue, no pares. La campana de medianoche me despertó de un sueño inquieto. El pasillo estaba oscuro. Las demás hermanas dormían. Y sin embargo yo sabía que algo me llamaba. Era como un hilo invisible tirando de mi pecho, llevándome de regreso a la capilla. Caminé descalza, con el hábito recogido entre los dedos, temblando más de deseo que de frío. Cada paso sobre las losas me parecía un sacrilegio. Pero había una fuerza mayor que yo empujándome hacia ese altar que no debía mirar. Cuando entré, las velas ya estaban encendidas. Nadie las había prendido. La luz parpadeante dibujaba figuras imposibles en los muros, sombras que se inclinaban como si rezaran conmigo. Me arrodillé otra vez. Ave María, llena eres de gracia. La frase salió rota, como un sollozo, porque apenas mis labios tocaron las palabras. El altar vibró bajo mis rodillas. Fue un temblor leve al principio, como un corazón latiendo dentro de la piedra. Seguí rezando, y el temblor creció. Las paredes gimieron, la madera crujió, y mi cuerpo comenzó a responder de un modo que no podía controlar. Mi respiración se aceleró, mi piel se erizó, y cada sílaba parecía arrancarme un gemido escondido. De pronto, un viento helado barrió la capilla. No había ventanas abiertas. El aire olía a incienso quemado y, entre las ráfagas, juraría que escuché voces. No eran rezos, sino jadeos, voces femeninas y masculinas entrelazadas, como si alguien, o algo, se deleitara en repetir mi temblor. Traté de detenerme, pero mis labios no me obedecían. Rezaban solos, con un ritmo que no era el mío, como si otra boca hablara a través de la mía. Y con cada palabra, una fuerza invisible me recorría la columna, erizándome, sacudiéndome con un gozo oscuro que me hizo llorar de miedo. De repente, el crucifijo sobre el altar se inclinó hacia adelante, como si el mismo Cristo buscara escuchar mejor mi oración. Sus labios de madera se abrieron un instante, lo suficiente para dejar escapar un susurro. Tiembla para mí. Caí al suelo,
jadeando, incapaz de distinguir si aquello era éxtasis o condena. Capítulo 3. Los ojos detrás del crucifijo. Creí que la pesadilla había terminado con los temblores. Pero al regresar a la capilla al amanecer descubrí que la noche apenas me había dejado un anticipo. El altar estaba en silencio. Las velas consumidas hasta la cera negra. Y sin embargo yo podía sentir la vibración aún latente en mis rodillas. Me acerqué al crucifijo, buscando consuelo. La madera estaba fría, áspera bajo mis dedos. Miré el rostro de Cristo, su expresión eterna de sufrimiento. Y entonces lo vi, un parpadeo mínimo. Imposible. Sus párpados de madera se contrajeron, revelando por un segundo unos ojos oscuros, húmedos, que no eran tallados, sino vivos. Retrocedí, con un grito ahogado. Los ojos me siguieron. No eran ojos de misericordia ni de compasión. Eran ojos que ardían con un deseo antiguo. Ojos que sabían lo que había sentido en la oración. Lo que había temblado. Lo que había gemido. Caí de rodillas otra vez. No por devoción sino porque mis piernas se negaban a sostenerme. La mirada del crucifijo pesaba sobre mí como cadenas invisibles. Quise desviar la vista. Pero no pude. Era como si esos ojos me sujetaran la nuca y me obligaran a mantener el contacto. Entonces escuché la voz. No era la misma del suspiro bajo el altar. No, esta vez fue un murmullo claro, tan cercano que me heló la sangre. No me reces, ofrécete. Mis labios temblaron. Quise gritar. Pero lo único que salió de mi boca fue otra oración rota, cargada de un fervor que no reconocía como mío. Mi cuerpo entero ardía de vergüenza y deseo. Las manos me temblaban mientras trataban de aferrarse al suelo. Pero la mirada del Cristo me penetraba hasta el último rincón del alma. En ese instante, las velas se encendieron solas, una por una, formando un círculo de fuego alrededor del altar. El aire se volvió espeso, sofocante. El crucifijo crujió. La madera se estiró, y los labios de la figura se abrieron apenas, dibujando una sonrisa torcida. Yo lloraba. No sabía si de miedo o de placer, y comprendí, con horror, que ya no rezaba para Dios, sino para los ojos que se escondían detrás de aquel crucifijo. Capítulo 4. La oración prohibida. No podía apartar de mi mente aquellos ojos vivos en el crucifijo. Durante el día fingí normalidad frente a las demás hermanas. Pero dentro de mí hervía un secreto que me devoraba. Cada campanada del convento era un recordatorio de la voz que me había susurrado, ofrécete. Esa tarde, buscando respuestas, me refugié en la biblioteca del monasterio. Entre estantes de madera húmeda y libros cubiertos de polvo, descubrí un volumen escondido detrás de otros salmos. Su cubierta estaba manchada, como si el cuero hubiera absorbido lágrimas y fuego al mismo tiempo. Al abrirlo, me sorprendió ver páginas arrancadas. Pero lo más perturbador no fue la ausencia, sino lo que quedaba, en un rincón, escrito con tinta oscura, casi borrada. Había una oración tachada violentamente. La tachadura no era tinta, era sangre seca, aún con un olor metálico que me revolvió el estómago. Leí con el corazón desbocado. Si pronuncias estas palabras, abrirás la boca del altar. No habrá regreso, no habrá redención. Debería haber cerrado el libro. Debería haberlo quemado. Pero mi mano temblorosa acarició esas letras como quien acaricia una herida que no puede dejar de tocar. Esa noche, incapaz de resistir, llevé el libro a la capilla. El altar me esperaba en penumbras, como un amante paciente. Me arrodillé y, con la voz quebrada, empecé a pronunciar la oración prohibida. Las palabras no parecían humanas. Sonaban como un eco húmedo. Una lengua antigua que arrastraba saliva y fuego. Con cada sílaba, el suelo vibraba más fuerte. El aire se volvió tan pesado que me costaba respirar. Y sin embargo, cada vibración recorría mi cuerpo como una caricia inconfesable. Las velas explotaron, lanzando gotas de cera ardiente que no me quemaban, sino que se deslizaban sobre mi piel como dedos tibios. El crucifijo volvió a parpadear. Esta vez sus ojos lloraban sangre, y cada lágrima caía en el altar como si lo alimentara. Entonces lo escuché, una respiración profunda, bajo mis rodillas, como si algo enorme despertara dentro de la piedra. El altar gimió. Sí, gimió como un cuerpo que recibe un placer oscuro. Y la voz, la misma que me había ordenado temblar, se deslizó desde lo profundo. Ya abriste mi boca. Ahora, acaba la oración. Sentí un escalofrío mortal y, al mismo tiempo, un calor feroz subir por mi vientre. Capítulo 5. El roce invisible. Después de recitar la oración prohibida, algo cambió en mí. No era solo el miedo que me quemaba las entrañas, sino la certeza de que mi cuerpo ya no me pertenecía del todo.
Cada vez que doblaba las rodillas frente al altar, sentía que alguien más estaba allí conmigo. Alguien que me conocía mejor que yo misma. Aquella noche, me atreví a regresar sola a la capilla. El aire estaba frío, pero apenas pronuncié las primeras palabras de la plegaria. Un calor extraño me envolvió. Padre nuestro. La frase se quebró, porque sentí un roce helado en mi hombro. Giré bruscamente, pero no había nadie. Volví a rezar, con la voz temblando. Y entonces lo sentí de nuevo, un dedo invisible recorriéndome la espalda, bajando lentamente como si dibujara líneas secretas sobre mi piel. La sensación era tan clara que arqueé la espalda involuntariamente, luchando por no gemir en voz alta. Las velas parpadearon violentamente. La capilla entera parecía contener la respiración. Y yo, arrodillada, ya no sabía si estaba rezando a Dios o entregándome a algo más antiguo y oscuro. Cada palabra que pronunciaba multiplicaba las caricias invisibles. Un roce en la nuca, otro sobre mi brazo, otro más descendiendo por mi costado hasta perderse bajo el hábito. Mi cuerpo temblaba entre el éxtasis y el pánico, y las lágrimas rodaban por mis mejillas, confundidas entre devoción y deseo. Quise detenerme, quise gritar, pero mis labios se movían solos, como poseídos, murmurando oraciones que no reconocía, palabras húmedas, profundas, que llenaban la capilla de ecos sensuales y profanos. Entonces, en el altar, la tela blanca se levantó levemente, como si una mano oculta intentara asomarse desde debajo, y de aquel hueco invisible surgió un suspiro largo, ardiente, que se deslizó por mi cuello como un beso de fuego. Eres mía cuando oras, susurró la voz, grave y aterciopelada, dentro de mi cabeza. Me derrumbé sobre el suelo, jadeando. Mi hábito estaba empapado de sudor, mi piel enrojecida por caricias que nadie podía ver, y sin embargo, cada roce seguía vivo en mí, latiendo como si la propia piedra del altar me hubiera marcado. Me juré que no volvería, que jamás permitiría que lo invisible me tocara de nuevo. Pero al cerrar los ojos esa noche, en mi celda, volví a sentir aquellos dedos recorrerme suavemente, y comprendí, con horror y placer, que el altar ya no necesitaba que yo estuviera allí para hacerme temblar. Capítulo 6. El velo que ardió solo. El roce invisible me acompañó días enteros, en los pasillos del convento, mientras las hermanas cantaban salmos. Yo sentía de pronto un aliento en mi nuca o un dedo frío trazando círculos en mi piel bajo el hábito. Me mordía los labios para no temblar delante de ellas. Nadie debía saberlo. Una noche, incapaz de soportar más, volví a la capilla. El altar me esperaba como un amante que conoce demasiado bien los secretos del cuerpo. Pero esa vez había algo distinto. Sobre la mesa sagrada reposaba un velo blanco, recién colocado, como si alguien hubiera querido ocultar lo que latía debajo. Me acerqué con cautela. Las velas brillaban más que nunca, proyectando sombras que danzaban en las paredes como cuerpos entrelazados. Puse mi mano sobre el velo. Estaba frío, casi helado, pero al contacto comenzó a calentarse, como si respondiera a la sangre que corría por mis venas. Ave María, susurré. El velo tembló. No era el viento. Temblaba al ritmo de mis palabras, como un pecho agitado por la respiración. Sentí un estremecimiento recorrerme entera. Apreté los labios, pero la oración salió sola, con la cadencia de un gemido. En ese instante, el velo se encendió en llamas. Las llamas eran rojas, feroces, pero no me quemaron. Se alzaban como lenguas que lamían el aire y, aún así, lo que más me asustó fue el aroma. No olía a tela quemada, sino a carne ardiente, jugosa, que dejaba en el aire un perfume dulce y pecaminoso. Me quedé paralizada. Las llamas no consumían el altar ni mis manos. Solo devoraban el velo lentamente, dejando atrás cenizas que caían como pétalos oscuros sobre mis rodillas. De pronto, en medio del fuego, se dibujó una silueta, no del todo humana, no del todo divina, un contorno de humo y ceniza que parecía observarme con intensidad carnal. Y su voz, salida de las llamas, me susurró: cada palabra tuya me alimenta. Quise retroceder, pero mis pies no obedecían. El calor me envolvía como un abrazo sofocante. La tela ardió hasta desaparecer, y el altar quedó desnudo, respirando como una piel viva. Caí de rodillas, temblando, con lágrimas ardiendo en mis mejillas. Había cruzado un umbral que ninguna plegaria podía borrar, y lo supe en lo más profundo. Capítulo 7. El eco de su gemido. Creí que lo peor había pasado con el velo ardiendo, pero aquella noche descubrí que el fuego no había consumido el altar, sino a mí. Me encerré en mi celda, intentando rezar en silencio, pero apenas cerré los ojos, sentí de nuevo las caricias invisibles que me habían marcado. Mis labios se abrieron,
y en lugar de oración, escapó un gemido bajo, contenido. El sonido me heló. No estaba sola. Desde los muros de la celda, el gemido rebotó como un eco. Pero no era el mismo. Mi suspiro se había transformado en un coro, voces múltiples, graves y agudas, que repetían mi placer como si decenas de gargantas invisibles gemieran conmigo. Me tapé la boca con ambas manos. Pero el eco no se detuvo. Se extendió por el pasillo. Bajó las escaleras. Llenó la capilla. Podía sentirlo, vibrando en cada piedra, como si el convento entero estuviera hecho de mi propio temblor. Desesperada, corrí hacia la iglesia. El altar brillaba débilmente en la oscuridad, como un corazón que late con vida propia. Caí de rodillas frente a él, suplicando que el ruido cesara. Por favor, basta. Pero mis palabras no fueron escuchadas. El eco de mi gemido volvió a surgir, ahora más fuerte, más nítido. Era mi voz, pero amplificada, distorsionada, arrastrada por paredes invisibles que la devolvían multiplicada. La capilla entera vibraba con sonidos de placer, profanando el silencio sagrado. Las velas se encendieron todas de golpe. En la llama de cada una, vi reflejada mi propia boca abierta, jadeando. Decenas de versiones de mí, atrapadas en el fuego, repitiendo el mismo gemido una y otra vez. Entonces comprendí la verdad, el altar no quería mis rezos, quería mi voz. Cada vez que yo temblaba, cada vez que un suspiro se escapaba de mis labios, él lo recogía, lo multiplicaba, lo convertía en un cántico obsceno que alimentaba la piedra y la hacía latir. Me tapé los oídos, pero era inútil. El eco estaba dentro de mí. Sentí como mi garganta se abría sola, emitiendo un gemido largo, profundo, que no pude controlar. Y el eco respondió, convirtiéndolo. Capítulo 8. La confesión imposible. Después de aquella noche en que mi gemido se convirtió en un coro imposible de silenciar, supe que no podía cargar sola con el secreto. Necesitaba confesarme. Aunque el miedo me advirtiera que ningún sacerdote podría absolver lo que yo había provocado. Al amanecer, me acerqué al confesionario. El padre Julián, con su voz cansada, me invitó a hablar. Su silueta apenas visible tras la celosía me dio una falsa sensación de refugio. Padre, he pecado. Mi voz temblaba. El altar me hace temblar cada vez que rezo. Quise continuar. Quise contarle del fuego, de las caricias invisibles, de los ecos de placer que llenaban la capilla. Pero entonces algo sucedió. Mis labios se abrieron y lo que salió no fue español, ni latín de las plegarias. Era otra lengua, áspera y húmeda, llena de sonidos guturales que parecían arrastrarse por mi garganta como serpientes. Sael Nura, venía, Sukurat. El padre golpeó la madera desde dentro. ¿Qué dices, hija? Detente. Eso no es de Dios. Pero no podía detenerme. Las palabras surgían solas, brotando como un río oscuro. Y lo peor, cada sílaba me hacía sentir una oleada de calor entre las piernas. Un estremecimiento de vergüenza y deseo. Las manos me sudaban. Quise taparme la boca. Pero era inútil, mi voz estaba poseída. El confesionario entero vibraba con aquellas frases antiguas, como si 1000 bocas rezaran conmigo desde las paredes. El padre Julián comenzó a rezar en voz alta. Su tono desesperado. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Pero mi voz lo ahogaba. Era más fuerte, más grave, más sensual. Sentí que no era yo la que hablaba, sino el altar mismo, usando mi cuerpo como instrumento. De pronto, la madera del confesionario se resquebrajó. Entre las rendijas, vi los ojos del sacerdote abrirse desmesurados. No de fe, sino de terror. «Calla», gritó. «Cae, o lo despertarás». El aire se volvió espeso. Una sombra reptó desde el suelo, deslizándose bajo mis rodillas. Mi voz cesó en seco, como si alguien hubiera apretado mi garganta desde dentro. Capítulo 9. El altar de carne. Esa noche, después de la confesión imposible, caí rendida en mi celda. No recé, no me persigné. Solo cerré los ojos con la esperanza de que el sueño me librara del peso insoportable de lo vivido. Pero el sueño no fue refugio. Fue la trampa. Me encontré en la capilla, aunque sabía que mi cuerpo aún yacía en la cama. El altar estaba allí, desnudo, sin velas ni crucifijo, respirando en la penumbra como un animal dormido. Me acerqué temblando, y al posar mis manos sobre la superficie, descubrí que ya no era piedra. Era piel, cálida, húmeda, palpitante. Bajo mis dedos se contrajeron fibras que no eran de madera ni de mármol, sino de carne viva. El altar entero latía como un corazón gigantesco, y cada latido se sincronizaba con el mío, envolviéndome en un ritmo obsceno y sagrado a la vez. Intenté apartar la mano,
Pero algo se aferró a mis dedos, un temblor. Un espasmo. Como si el altar respondiera a mi toque con un estremecimiento de placer. Mi respiración se aceleró. Mis rodillas flaquearon. Contra toda razón. Deslicé la otra mano sobre aquella superficie ardiente. El altar gimió. No con palabras, sino con un sonido grave, gutural, que hizo vibrar las paredes. Sentí un calor feroz subir por mi vientre. Un deseo que me hacía jadear entre lágrimas. Era como si aquel cuerpo inmenso se ofreciera a mí, pidiendo caricias, pidiendo más. De repente, la carne se abrió bajo mis manos, revelando un pulso rojo, un interior palpitante que exudaba un aroma dulzón, como sangre mezclada con incienso. Era repulsivo y, sin embargo, me atraía con una fuerza imposible de resistir. Me incliné, temblando, incapaz de distinguir si era devoción o condena lo que me empujaba. Y justo antes de que mis labios rozaran la carne viva, una voz brotó desde las entrañas del altar. Aliméntame con tu oración, y yo te daré lo que ningún dios te dará jamás. Desperté gritando. Mi cama estaba empapada en sudor. Mi cuerpo aún temblaba como si lo hubiera tocado de verdad. Me llevé las manos al rostro, pero al mirarlas bajo la luz débil de la luna, vi algo que me heló la sangre. Estaban manchadas de rojo. No era sudor. Capítulo 10. Los rezos invertidos. Despertar con las manos manchadas de sangre fue solo el inicio. Durante el día intenté guardar silencio, evitar las plegarias comunes. Pero el convento no perdona. A la hora de vísperas, tuve que unirme a las demás hermanas en la capilla. Me arrodillé con ellas, con la garganta seca. Apenas pronuncié la primera frase. Supe que algo estaba mal. Ave María, susurré. El sonido que salió de mi boca no fue el mío. Era mi voz. Sí, pero invertida, arrastrando las sílabas hacia atrás, como si una lengua extraña usara mi garganta para hablar en mi lugar. Aira Maeva. Me tapé los labios. Horrorizada. Las demás no lo notaron. Parecían seguir en su rezo sin escuchar mi desvarío. Pero yo lo sentí, cada palabra torcida retumbaba en mis huesos, vibrando como un eco diabólico que solo yo podía percibir. Intenté callar, pero mis labios se abrieron solos. Padre nuestro. La frase se desgarró en un gruñido profundo que salió al revés, deformado, como si mi voz perteneciera a un pozo sin fondo. El aire se espesó, las velas parpadearon, y cada hermana a mi alrededor comenzó a rezar más alto, inconsciente de que mi voz era distinta. Era como si mi blasfemia invisible se ocultara bajo el manto de sus oraciones. De pronto, sentí un tirón en la garganta, como dedos invisibles abriéndome desde dentro. Cada músculo se tensó, y lo escuché claramente. No era yo quien hablaba, sino otra boca, oculta, que usaba mi cuerpo como instrumento. No rezas para Dios, rezas para mí, susurró la voz a través de mis labios. Invertida, sensual, penetrante. Mi cuerpo entero se arqueó. Un calor sofocante me recorrió la espalda. Descendió hasta mi vientre, haciéndome temblar en medio de todas. Nadie me miraba. Nadie parecía notar mi agonía. Pero yo sabía que el altar me estaba poseyendo a plena vista, disfrazando mi tormento con la rutina sagrada. Cuando el rezo terminó, caí desplomada. Las demás hermanas salieron en silencio, sin mirarme. Creían que estaba agotada, tal vez enferma. Pero yo lo sabía, había rezado al revés. Y el altar había respondido. En el silencio de la capilla, mientras me arrastraba hacia la puerta, escuché mi propia voz repitiéndose una y otra vez. Capítulo 11. La procesión sin cuerpos. Desde aquella noche en que mis rezos salieron invertidos, el convento ya no fue el mismo. O quizá era yo quien había cambiado. Cada pasillo, cada puerta, cada sombra parecía observarme, como si las paredes supieran que mi voz ya no me pertenecía. Una madrugada, el tañido de la campana me arrancó del sueño. No era la hora habitual de los rezos, pero la campana sonaba grave, lenta, como un llamado fúnebre. Me vestí a toda prisa y salí al claustro, esperando encontrar a las demás hermanas. Lo que vi me paralizó. Por el corredor avanzaba una procesión, velas en alto, cánticos susurrados en una lengua que no conocía, pasos acompasados que resonaban contra la piedra. Pero no eran mujeres de carne y hueso. Eran hábitos vacíos, túnicas negras que flotaban en el aire, sosteniendo cirios encendidos sin manos visibles. El viento que levantaban al pasar helaba la sangre. Sus capuchas vacías parecían mirar hacia adelante. Todas en la misma dirección, la capilla. Me escondí tras una columna, conteniendo la respiración. Aún así, uno de los hábitos se detuvo frente a mí. El cirio que sostenía inclinó su llama hacia mi rostro, iluminando mi piel sudorosa. No había ojos, no había boca, pero sentí que me reconocía. Quise huir, pero mis pies no respondieron.
Una voz se deslizó desde dentro del hábito vacío. Un murmullo ronco que vibraba como un rezo obsceno. Ya eres una de nosotros. La procesión continuó su marcha hasta el altar. Las túnicas se arrodillaron frente a él, dejando los cirios flotando en el aire. Entonces lo vi, la piedra del altar se abrió como un pecho, revelando un resplandor rojo, palpitante, que absorbía la luz de todas las velas. Las túnicas comenzaron a inclinarse, una por una, hundiéndose en el resplandor. No había cuerpos que ofrecer, solo tela vacía, pero el altar las devoraba igual, como si cada hábito ocultara un alma invisible. Mi corazón latía con fuerza. Quise correr, gritar, despertar a alguien. Pero cuando el último hábito entró en el altar, el resplandor me alcanzó. Un calor sofocante me abrazó. Y de pronto sentí como mi propio hábito se despegaba de mi piel, levantándose, tirando de mí como si quisiera arrancarme el cuerpo. Caí de rodillas, jadeando, mientras la voz del altar susurraba en lo... Capítulo 12. El beso que no era suyo. Desde la procesión sin cuerpos, mi sueño se volvió un campo de batalla. Cada vez que cerraba los ojos, veía hábitos flotando a mi alrededor, velas que ardían sin consumirse, y un altar que me llamaba por mi nombre. Pero lo peor no sucedía en los sueños, sino cuando intentaba rezar despierta. Aquella noche, decidí enfrentar el altar una vez más. Me arrodillé frente a él, las manos entrelazadas, la voz rota por el miedo. Apenas pronuncié la primera frase, el aire se volvió denso, cargado de un perfume dulzón, casi carnal. Dios te salve, María. De pronto, lo sentí. Unos labios, suaves y ardientes, se posaron en mi cuello. Mi respiración se quebró. Un gemido escapó de mi garganta. Giré bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí. Pero no había nadie. Solo sombras danzando al compás de las velas. El beso volvió, más profundo esta vez, descendiendo hacia mi clavícula. Pude sentir el roce húmedo, el calor de una lengua invisible deslizándose sobre mi piel. Mi cuerpo se arqueó, temblando entre el placer y el horror. ¿Quién eres?, susurré con un hilo de voz, entre lágrimas y jadeos. El crucifijo respondió. Sus labios de madera se abrieron lo suficiente para dejar escapar un murmullo. Soy quien escucha lo que tus oraciones esconden. Quise huir, pero mi cuerpo estaba atrapado. Cada vez que intentaba levantarme, otra caricia invisible me empujaba hacia el suelo. Mi hábito se pegaba a mi piel húmeda, revelando más de lo que ocultaba. El altar gimió. Sí, gimió como un cuerpo excitado, y las velas parpadearon al ritmo de mi respiración agitada. Sentí otro beso, más abajo, en el hombro, y después otro, subiendo hacia mi oído. Era una lluvia de besos que no provenían de nadie visible, pero que marcaban mi carne con fuego. Entonces, lo peor ocurrió. Un espejo pequeño, colgado en la pared lateral de la capilla, reflejó mi imagen. Pero no estaba sola. A mi lado, una figura oscura, sin rostro, inclinaba la cabeza hacia mí, besando mi cuello con labios que no podían existir. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Capítulo 13. La tentación del sacerdote. No podía seguir callando. Las caricias invisibles, los gemidos que me perseguían, los besos que no eran míos, todo se había convertido en una condena insoportable. Así que busqué al padre Julián, aunque en el fondo temía que ni él pudiera salvarme. Lo encontré en la sacristía, arrodillado, con la cabeza entre las manos. Su respiración era entrecortada, como si hubiera estado luchando con sus propios demonios. Cuando me vio, su rostro reflejó el mismo terror que yo sentía en el alma. Padre, mi voz temblaba. El altar me toca. Me hace temblar con cada oración. Él cerró los ojos, y al hacerlo, una lágrima se deslizó por su mejilla. No era sorpresa lo que vi en su rostro, sino reconocimiento. Lo sé, murmuró, apenas audible, porque también lo viví. Mis rodillas se debilitaron. ¿Qué dice, padre? Julián se levantó, tambaleándose. Sus manos temblaban mientras sostenía el crucifijo de su rosario. Hace años, cuando era joven, sentí lo mismo. Cada vez que me arrodillaba, el altar vibraba bajo mí, como si me invitara a entregarle más que plegarias. Yo creí que era tentación del demonio, hasta que comprendí que era algo más antiguo que el propio demonio. Su voz se quebró, me hizo gemir. Hija, como a ti. El silencio se volvió insoportable. Mi respiración se aceleró. No podía creer que un hombre de fe hubiera sentido la misma profanación, la misma atracción oscura que me desgarraba a mí. ¿Y qué hizo usted?, pregunté con un hilo de voz. Él bajó la mirada. Cedí. Una noche, recité la oración prohibida, y el altar me besó como lo hace contigo. Desde entonces,
Vivo con esta culpa. Nunca me dejó libre. El corazón me golpeaba en el pecho. Quise odiarlo por haber guardado silencio, por no advertirme. Pero al mirarlo entendí la verdad: estábamos atados por la misma cadena invisible, condenados por el mismo deseo sagrado y perverso. Entonces, el crucifijo en la pared se inclinó levemente, como si escuchara nuestra confesión compartida. Una voz vibró en la sacristía, grave y penetrante. Al fin, juntos, el padre Julián retrocedió, pálido como un cadáver. Yo, en cambio, sentí un estremecimiento recorrerme, una mezcla de miedo y atracción imposible de resistir, y comprendí que la tentación ya no era solo mía, ahora nos pertenecía a los dos. Capítulo 14. El grito dentro de la hostia. Después de la confesión compartida con el padre Julián, nada volvió a ser igual. Éramos dos sombras atadas al mismo secreto, dos cuerpos temblando frente a un altar que nos reclamaba como suyos. Intentamos alejarnos, pero el convento nos arrastraba siempre de vuelta. Llegó el domingo. La misa era inevitable. La iglesia estaba llena, las hermanas alineadas en sus bancos, y yo con las manos frías, sabiendo que debía acercarme a comulgar. Mi corazón latía tan fuerte que cada campanada parecía resonar en mis venas. Cuando el padre Julián elevó la hostia, lo vi temblar. Su mirada se cruzó con la mía, y en ese instante supe que él también lo sentía. El altar respiraba entre nosotros. Hambriento, expectante, me arrodillé frente a él. El cuerpo de Cristo, dijo con voz quebrada. Recibí la hostia en la lengua. Apenas rozó mi boca. Supe que no era pan. Era carne. Tibia, húmeda, con un sabor metálico que me hizo jadear. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no tuve tiempo de reaccionar. Entonces sucedió. La hostia se derritió en mi lengua y se transformó en un grito. Un grito desgarrador, humano, que salió de mi garganta como si yo lo hubiera guardado toda la vida. No era mi voz. Era la voz de alguien atrapado, clamando desde dentro de mí. «Sácame, sácame de aquí». El eco retumbó en toda la iglesia. Las hermanas se miraron aterradas. Algunas se cubrieron los oídos. El padre Julián dejó caer el cáliz, derramando vino que al tocar el suelo se convirtió en sangre espesa. Yo me arqueé hacia atrás, incapaz de detener aquel grito que seguía saliendo de mi boca. Sentí que algo se movía en mi interior, como si la hostia hubiera abierto una puerta secreta en mi cuerpo. Las velas estallaron una a una. El crucifijo giró la cabeza hacia mí, y sus labios se movieron apenas para pronunciar: «Ya casi está». Caí al suelo, convulsionando, mientras el grito seguía saliendo de mí, llenando la iglesia de un clamor imposible. No era un sonido humano, era un coro de condenados que se liberaban a través de mi carne. Cuando el silencio regresó, exhausta, me llevé una mano a los labios. Aún sentía el calor húmedo de la hostia en mi lengua, y comprendí, con horror absoluto, que el altar no quería rezos ni sacrificios. Capítulo 15. El altar que la devoró. El grito de la hostia no se apagó dentro de mí. Durante días, sentí su eco en cada rincón del convento, en los pasillos oscuros, en los rezos de las hermanas, incluso en mi propio aliento. No podía callarlo. Era como si el altar hubiera sembrado dentro de mí una voz que no era mía. El padre Julián me evitaba. Sus ojos, enrojecidos, me miraban con miedo y deseo al mismo tiempo. Sabía lo que vendría. Lo mismo que yo, el altar ya no aceptaría demoras. Quería más. Quería mi cuerpo entero. Esa noche, como guiada por una fuerza inevitable, caminé hacia la capilla. La puerta estaba abierta, las velas encendidas, y el crucifijo sonreía torcido desde lo alto. El altar palpitaba en la penumbra, como un corazón inmenso que latía esperando su ofrenda. Me arrodillé, sin fuerzas para resistirme. «Si me quieres, aquí estoy», susurré. La piedra bajo mis rodillas se abrió con un crujido húmedo. No era piedra, era carne, piel tibia que se estremecía bajo mi contacto. El altar se resquebrajó, mostrando en su interior una boca oscura, húmeda, que respiraba como un monstruo dormido a punto de despertar. El aire se llenó de un perfume dulzón, mezcla de incienso y sangre. Sentí dedos invisibles recorrer mi espalda, empujarme hacia adelante, mientras mis labios se movían solo recitando la oración prohibida. Sael Nura, Benia, Sukurat. El altar gimió. Las velas se apagaron todas a la vez, dejando la capilla en tinieblas. Solo la boca palpitante brillaba con un resplandor rojo, y antes de que pudiera retroceder, la carne del altar me envolvió. Mis manos se hundieron en la superficie blanda. Un calor sofocante me abrazó, como un cuerpo inmenso que me atrapaba en su interior.
Intenté gritar, pero el aire se volvió espeso, pegajoso, llenándome la garganta con voces ajenas que suplicaban y gemían al mismo tiempo. Lo último que vi fue el crucifijo inclinándose hacia mí, sus ojos brillando con una luz obscena, y lo último que escuché fue su voz, retumbando dentro de mi cráneo. Eres mía. Amén. El altar se cerró sobre mí. La capilla volvió al silencio, como si nada hubiera ocurrido. Solo un leve temblor en la piedra del suelo recordaba mi existencia. Dicen que, desde aquella noche, cuando alguien osa rezar en esa capilla, siente un escalofrío extraño, un susurro en el oído, un temblor en las rodillas, y juran que, si se escucha con atención, entre las oraciones